se adapten al cambio, sino que miren hacia el futuro y piensen en una sociedad más justa e... Nuestro mundo evoluciona minuto a minuto. Todo aquello que sabemos y conocemos está siendo desafiado permanentemente. Lo que hoy es modelo de éxito, mañana quizás no exista. Hoy en día, las organizaciones requieren equipos creativos y de alto rendimiento. Personas que no solo se adapten al cambio, sino que miren hacia el futuro y piensen en una sociedad más justa e inclusiva. Las malas prácticas en el Estado y en el sector privado le cuestan a todos los peruanos más de 10.000 millones de dólares por año. La ineficiencia, sumada a la corrupción, incrementa aún más el costo de oportunidad para los peruanos. El reto es impulsar la transformación y modernización de las organizaciones en un ambiente ético, íntegro y respetuoso de la legalidad. Sin ello, las organizaciones pierden rentabilidad económica o social. Pero no basta la voluntad. Solo el conocimiento y el entrenamiento especializado garantizarán ser actores y protagonistas del desarrollo sostenible que todos esperamos. Debemos superar estos obstáculos. El desarrollo y las oportunidades siempre han estado a nuestro alcance y es hora de que estemos listos, sector público y privado, para avanzar juntos. La gerencia y todos los colaboradores de una institución deben de estar debidamente preparados para decirle no a la corrupción. Los proyectos de los distintos sectores de la economía, sumados a la fuerza y el corazón de todos los empresarios y emprendedores del Perú, hacen de este un momento único en nuestra historia. Sin embargo, para canalizar todo este potencial, nos hacen falta estrategias comunes para alcanzar las metas y objetivos establecidos por las Naciones Unidas para el año 2030. Andina Global Consulting nace con el objetivo de mejorar la rentabilidad de sus operaciones. Estamos listos para iniciar un viaje en conjunto mediante capacitaciones, asesorías y talleres en las diferentes áreas de su organización. Hemos reunido a especialistas de primer nivel, profesionales convencidos de que este es un excelente momento para iniciar el gran cambio y convertir a nuestro Perú en el país justo y próspero que siempre debió ser y que todos deseamos. Para eso, debemos transformar las ideas en acción. Y para ello, Andina Global Consulting pone a disposición de las instituciones y empresas las mejores y más eficaces herramientas para liderar el cambio. Es imprescindible un cambio de mentalidad, de métodos y de prácticas. En este cambio, Andina Global Consulting los guiará paso a paso. La estrategia, la dirección, la gestión de proyectos, el desarrollo del talento humano y todo proceso orientado a cumplir la misión de la organización deben de convertirse en una gran oportunidad para hacer las cosas bien. El Perú no es ajeno a este proceso de cambio. Hoy, más que nunca, nuestro país no solo tiene los recursos, sino también grandes oportunidades de desarrollo que pueden beneficiar a todos los peruanos. La meta de Andina Global Consulting es ayudar a construir un modelo de país en verdadero camino hacia el desarrollo, moderno, eficiente y libre de corrupción. Andina Global Consulting llega para liderar el cambio. Muy buenas noches con todos los asistentes. Para Andina Global Consulting y Fortalece y Consultan es un placer recibirlos esta noche en este webinar internacional, Reducción en los impactos del cambio climático, visión, estrategias en los sectores públicos y privados. Déjenme brevemente hablarles un poco de Andina Global Consulting y luego voy a hablar un poquito, muy brevemente, de los que van a participar en este webinar, quienes van a intercambiar un poco de sus opiniones. Andina Global Consulting es una consultora peruano-mexicana que brinda asesoría en capacitación, consultoría en capacitación y con equipos altamente calificados en diferentes temas transversales en los diferentes aspectos de la economía de los países. Para ello contamos con
metodologías y forma de hacer las cosas que consideramos innovadoras y que nos han brindado resultados en los servicios que le brindamos a nuestros clientes. En todos nuestros programas integramos componentes, integramos de una manera transversal componentes de integridad, ética y anticorrupción, así como mecanismos innovadores de modernización, de gestión del cambio y transformación cultural. Nuestros servicios se dividen en consultorías, capacitación, asesoría y capacitación in-house. Contamos con una serie de alianzas estratégicas, entre ellas el Instituto de Gobernanza e Integridad, la compañía Neurona Digital, la Asociación Peruana de Compliance, UPAL, y evidentemente también nuestro partner Fortalece Consulting. Este día nos complace presentar a las siguientes personas que actuarán tanto como moderadoras como quienes van a exponer este tema de trascendental importancia. Annalise Gramis va a ser nuestra moderadora. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires con especialidad en medio ambiente y recursos naturales. Es socia fundadora y CEO de SIGMA. También va a estar Beatriz de la Vega. Ella es socia líder en KPMG del área de energía y recursos naturales. Es consultora internacional en temas energéticos y proyectos sustentables. Ella es máster en Derecho de la Energía y el Medio Ambiente de la Universidad de Houston, en Texas, en los Estados Unidos, y también máster en Derecho de Hidrocarburos de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, en el Reino Unido. Vamos a contar también con Miles Scott. Él es canadiense, él es auditor, evaluador y gestor de proyectos ambientales de infraestructura a nivel global. Es líder del grupo Sierra, consultora experta en resolver problemas de medio ambiente y sociales. Tiene una maestría de diseño ambiental de la Universidad de Calgary en Canadá. Contamos con Percy García, él es director de Fortaleza y Consultan. Él es ingeniero de petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Perú, máster en diseño ambiental de la Universidad de Calgary en Canadá, PhD en estrategia de desarrollo sostenible en negocios internacionales en la Universidad de Calgary, y también a Juan Sánchez, quien tiene más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas, estructuración de financiera, de operaciones, fusiones y adquisiciones. Él es gerente de la consultora Maximice, es máster en dirección y gestión financiera por la Escuela de Posgrado de la USIL y por la Escuela de Empresa de España. No quisiera extenderme mucho con estos pergaminos que son mucho más amplios de los que les he dicho, y sí dar el pase a Percy García, director de Fortalece Consulting, a fin prosiga con el programa definido esta noche. Muy buenas noches con todos. Percy, creo que tu micro lo tienes apagado. Ok. Disculpen. Disculpen, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias a los expositores, a todos los participantes, a los organizadores, Andina Global, y a las empresas auspiciadoras de este evento. Antes de iniciar el webinar, permítanme presentar a Fortalece. Fortalece es una empresa de consultoría con sede en la provincia de Alberta, Canadá, y brinda servicios en 3 áreas vitales, ¿no? El desarrollo humano, cambio climático y gestión ambiental. Y actualmente estamos presentes en Argentina, Bolivia, Colombia y Perú. Ahora vamos a pasar al tema que nos convoca este webinar, que es el cambio climático, ¿no? Antes de entrar al tema, quisiera mencionar que los expositores van a ahondar en los detalles, así que solo voy a mencionar algunos conceptos básicos y eventos necesarios para poner en contexto, ¿no?, de lo que está sucediendo en este gran esfuerzo global. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es
el calentamiento de la Tierra, ¿no? Causado por las actividades humanas principalmente. Se estima que para finales de este siglo, la temperatura podría subir de 2.5 a 3 grados centígrados, ¿no? Según el último informe de las Naciones Unidas, ya la temperatura ha subido 1.1 grado y el límite es 1.5, a partir del cual podrían haber efectos catastróficos para la humanidad. ¿Cuáles son los principales efectos del cambio climático? Bueno, lo estamos viviendo. Inundaciones, sequías, deshielo de los glaciares, incendios forestales, desaparición de especies, ecosistemas. Muchos efectos se están observando actualmente, y eso que la temperatura solo ha subido 1.1 grado, ¿no? Todos los sectores económicos están siendo afectados por el cambio climático, como la ganadería, la agricultura, las industrias extractivas, el transporte, la industria de alimentos, etc. Vamos a explicar un poquito qué es lo que se está haciendo, ¿no? El rol que cumplen los gobiernos y el rol que cumplen las empresas. A partir de 1987, cuando salió publicado el reporte Brundtland, en el cual ya se describía, ¿no?, las amenazas hacia la existencia de la humanidad por las actividades que estábamos realizando, el mundo comienza a tomar acciones. El año 1988, las Naciones Unidas crea la Convención Marco, ¿no?, para el Cambio Climático. A partir de entonces se han realizado muchas reuniones a nivel global. La primera cumbre de la Tierra fue en 1992 en Río de Janeiro. Y a partir de esa cumbre, los países han adoptado medidas, ¿no?, como la creación de ministerios del medio ambiente, organismos reguladores. Antes de 1992 no habían, en América Latina por lo menos, ministerios del medio ambiente o entidades reguladoras. Y así sucedió a nivel mundial. Desde 1992 a la fecha, se han realizado en total 26 COPs, Conference of Party o Conferencia de las Partes, ¿no?, en el cual se tratan diversos temas de cambio climático. La primera fue en 1995 en Berlín y la última fue en el Reino Unido en el 2021. En estas COPs se discuten, se negocian, se firman compromisos en diversos temas: reducción de emisiones, finanzas climáticas, estrategias, cambio de la matriz energética, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático, transferencia de tecnología, reforestación, estrategias para proteger a los países que son países islas que por el incremento del nivel del agua corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Y muchos acuerdos más que se han llevado a cabo. Después de realizarse estas COPs, los países regresan a, los países tienen que implementar estos acuerdos. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen trabajando, los gobiernos lo hacen trabajando a nivel de políticas públicas, regulaciones, orientación de las inversiones, desarrollo de capacidades, transferencias de tecnología, seguridad alimentaria, infraestructura, salud, educación, pueblos indígenas y campesinos. El objetivo es que el cambio climático tenga el menor impacto posible en la población, lógicamente también en la economía, en la salud. Y los principales actores sociales están reconocidos, ¿no?, en el acuerdo de 1992, que son los gobiernos, el sector privado, las ONGs, la sociedad civil, las universidades. Cada uno de estos sectores está tomando medidas para trabajar en cambio climático. En América Latina, ¿no?, con apoyo de organismos como OLADE, se está trabajando en lo que es cambio de la matriz energética, ¿no?, cambio del alumbrado público, cambio de la matriz energética en el transporte urbano, en seguridad alimentaria con apoyo del ICA, que es un organismo de las Naciones Unidas que ve
la innovación tecnológica. Entonces hay muchas organizaciones que están trabajando para afrontar el cambio climático. En el sector privado, las empresas están trabajando para mejorar el uso del agua. El agua ya no es un recurso que se puede usar y contaminar de una manera sin control, como se hacía, digamos, 40, 50 años atrás. Me imagino que cuando ustedes eran niños, pues uno se bañaba en ríos limpios, pero más o menos por los años 80, las aguas comenzaron a contaminarse muy fuerte, ¿no? Por las actividades que habían en ese entonces. Entonces, el sector privado está trabajando también para combatir el cambio climático, porque la existencia de las empresas están en riesgo, digamos, por los efectos del cambio climático. Cumplen o exceden las regulaciones, tienen que trabajar en mejorar sus tecnologías de procesos, infraestructura, reducción de la contaminación y prevenir los efectos del cambio climático, ¿no? Bueno, esto es simplemente un resumen de todo lo que se está dando en el contexto, en la negociación, en las conversaciones que se viene haciendo en cambio climático. Las universidades, a partir del año 92, han comenzado a implementar cursos, talleres, capacitaciones. Antes no había, digamos, cursos de medio ambiente. Después salieron maestrías, doctorados, después salieron cursos de cambio climático. El mundo está cambiando, ¿no? El mundo está evolucionando. Ahora, en el tema de transferencia de la matriz energética, cambio de la matriz energética, se va a acelerar aún más por el tema del conflicto de Rusia con Ucrania. Europa es una de las regiones donde se prevé que va a acelerarse la transferencia energética porque quieren cortar el gas de Rusia, ¿no? Hay muchos temas que conversar, realmente va a quedar corto, yo creo, el tiempo para los expositores, así que voy a dar paso a Analía Gramis, ¿no? Para que presente a los expositores, porque son temas muy, muy importantes que se van a conversar el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches especialmente para Argentina. Estamos muy contentos de participar en este webinar internacional. Gracias, Percy. Nos has dado una clara introducción y un panorama general de los impactos del cambio climático, las políticas y obviamente también de su evolución. Nos dejas reflexionando y nos abre las puertas para la exposición de Beatriz de la Vega, quien va a desarrollar un tema fundamental y de agenda de estos últimos tiempos, como es la transición de matriz energética. Te escuchamos, Beatriz de la Vega, atentamente. Gracias, Analía, y gracias a Andina Global por la invitación y por estar compartiendo hoy día con ustedes. Comparto pantalla, ¿no? Con la presentación. Sí, por favor, sí. Acá voy compartiendo pantalla y bueno, sí, los comentarios de estos comentarios de Percy son, pues sí, como dices, Analía, para reflexionar de qué estamos haciendo por el planeta, y creo que es un tema que atañe literalmente a todo el mundo. Y bueno, dentro del tema de cambio climático hay varias cosas, y un poco para seguir aterrizando la conversación del día de hoy, ¿por qué ahora seguidamente hablamos de transición de la matriz energética? ¿O cómo es que este tema de transición energética tiene una relación tan grande y tan importante con el tema de cambio climático que Percy ha comentado? Entonces voy a estos minutos hablar de tres temas y qué es lo que podría venir y cómo podría venir el impulso de una transición energética que tenga sentido con la lucha contra el cambio climático. No me voy a detener mucho aquí, Percy ya ha comentado, o sea, cuál es la situación actual. Estamos luchando contra el calentamiento global. Cada COP es una reflexión. En la última de Reino Unido, en Glasgow, uno de los temas importantes, entre otros, es cómo hacer para incrementar los proyectos de lucha contra el cambio climático. Y una de las cosas que se definió ahí, que ya estamos empezando a ver secuelas o ya ejecución de esas conversaciones, es abrir
el espectro de proyectos con fuentes de financiamiento de una forma más masificada, pero también la introducción de regulación. Hacia el final les voy a comentar un par de casos y que hay otras cosas más que van a venir, porque se requiere regulación para incentivar que los mercados se abran al desarrollo de proyectos, capturar financiamiento, capturar capitales, pero por otro lado requerimos obviamente de información y que obviamente las transacciones se den en el marco de la confianza. Entonces, eso también es un tema muy importante. Entonces, nuevamente, Percy ya nos ha comentado del tema cómo vamos. El cambio climático nos está, obviamente, generando muchas cosas entre enfermedades, climas extremos, etc. Y bueno, otra forma de mirar es también entender un poco quiénes son los que más contaminan. Y entonces ahí empezamos también a atar, a relacionar por qué los anuncios, los cambios, por qué son tan importantes las cosas que vamos leyendo. Nos ha hablado Percy, por ejemplo, del conflicto actual, lo ha mencionado, de Ucrania-Rusia, qué es lo que está pasando por allá, la búsqueda de fuentes alternativas de energía en términos de seguridad energética, pero que tengan que ver además con este componente de reducir el nivel de emisiones de CO2. También está el plan quinquenal de China para empezar, que ya empezó ya hace unos años, para efectos de también incorporar una matriz energética más limpia. Pero fíjense por qué, ¿no? O sea, mirando este mapa de dónde están los focos de mayor emisión, está China, está Rusia, está la India, está Estados Unidos, que hace una semana o poco más ha anunciado también estar dentro del plan de reducción de CO2, entre otras, incorporando más legislación, incentivos para la movilidad eléctrica y también saliendo a incentivar proyectos de litio, cobalto y níquel, que son justamente proyectos mineros que tienen que ver con el insumo para el desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica, donde la batería es importante. Entonces, esto tiene que ver con el tema energético, sí, porque si lo miramos de otra manera, las emisiones, si las volteamos y las miramos de otra manera, vamos a ver que justamente uno de los sectores y del por qué estar hablando hoy en día de transición energética tiene mucho que ver con ser una industria que todavía es una de las más altas emisoras de CO2, ¿no? O sea, es la primera, está el transporte también, por eso está el tema de la movilidad eléctrica y ahí hay cierta interconexión. Pero hay más de eso. Y ya también otro tema que ha mencionado Percy es cómo se van interconectando algunos instrumentos legales de carácter internacional. O sea, nos han hablado de las COP, que son básicamente reuniones que se van dando por todos los países en el marco de la Convención de Naciones Unidas del año 92. Y el hito más importante es justamente el que ocurrió en el año 2015, porque el Acuerdo de París ha traído consigo que todos los países del mundo suscriban este acuerdo para la lucha contra el cambio climático. Y en el seno de ello, cada país tiene que determinar sus metas. Entre ellas, determinar cuáles son los focos en donde se tienen que establecer regulación para poder reducir el nivel de emisiones, ¿no? Como son principalmente las contribuciones nacionalmente determinadas y que se cruza con también otro mecanismo internacional que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde si vemos, por ejemplo, el número 7 es acceso a la energía, ¿no? A que todos accedamos a la energía, inclusive zonas remotas, rurales o zonas de alta pobreza. Y está la acción por el clima también. Entonces se van cruzando estos dos documentos y ahí, por ejemplo, en el caso mío, que pertenezco a Perú, el nivel de emisiones o el compromiso el 2030 es reducir el nivel de emisiones en 40%. Y cada país así va definiendo de acuerdo a estos tratados internacionales. Pero hay más.
cómo se va moviendo la matriz energética y cómo vamos a lograr estos objetivos. En primer lugar, decir de que las proyecciones van variando porque ocurren cosas. Por ejemplo, las proyecciones de cómo se va a mover el hidrógeno en el mundo probablemente se aceleren. Justamente considerando todo este tema de los conflictos que hay por el lado de Ucrania y Rusia, a la semana, no más de una semana atrás, ya ha habido un anuncio importante de una empresa minera que tiene base en el Perú y en Chile con proyectos muy importante, ya con maquinaria pesada usando hidrógeno en Sudáfrica. Entonces, hay empezado a haber anuncios aislados, pero que si los vamos concatenando, nos vamos a ir dando cuenta que efectivamente hay muchas empresas y también, obviamente, regulación que está haciendo y está dando impulso a proyectos en donde la energía proviene de o se va a generar con, con menos emisiones, ¿no? Y acá uno de los temas más relevantes que va a crecer es las energías renovables. Y con ellas, por ejemplo, el hidrógeno verde. Lo que sí no va a desaparecer o en todo caso se va a reducir progresivamente es el uso de tanto el petróleo como del gas natural. Lo que está ocurriendo hoy en día es la formación de existe un mercado de gas natural a través del desarrollo del mercado internacional de LNG, ¿no? La posibilidad de transportar el gas natural a través de barcos. Pero como vemos, está habiendo una evolución y uno de los focos más importantes de esta evolución en la matriz energética va a ser el crecimiento de las energías renovables. Y esto, o sea, entre la visión que hay 2030 y 2050, y esto va a ser dependiendo de los organismos que lo analicen. Por ejemplo, en el anterior esquema se presenta un poco cómo es que va a ir creciendo en las energías renovables y se va a ir reduciendo progresivamente el gas natural y el petróleo. Pero otra mirada mucho más ambiciosa, por ejemplo, en el caso de la Agencia Internacional de Noticias, perdón, Agencia Internacional de Energía, incluso permite visualizar una reducción mucho más agresiva al 2050 del gas natural y el de petróleo, dando paso a las energías renovables y a todas las subsecuentes actividades que se pueden generar, como por ejemplo la generación de hidrógeno. Y también hay un plan de electrificación que podemos ver que tiene que ver con estos anuncios también de reducir emisiones en el transporte, en donde hay todo un marco progresivo de países que han anunciado la electrificación del transporte. Entonces, esto es una mirada también de cómo se va a ir reduciendo el nivel de emisiones por ahí, una combinación de componente energético y otra industria como es altamente contaminante, que es el transporte, dependiendo del tipo de combustible que se use. Y si hablamos ya aterrizando en el caso del Perú, hay estudios, hay propuestas legislativas, hay proyectos, hay inversionistas interesados, pero todavía no hay una concatenación de todo ello que permita generar un marco de atracción al inversionista interesante, sobre todo en estos temas de energías renovables a mayor escala. Lo que sí hay, por ejemplo, es un proyecto justamente con una minera Anglo American en donde se ha celebrado un PPA totalmente libre, fuera de red, para efectos de la provisión de energía al proyecto y a las comunidades aledañas. O sea, es decir, algunas compañías en aras de invertir, buscando espacios en donde no es necesario correr con una legislación complicada o sofisticada a nivel de Congreso o a nivel de poder legislativo para poder avanzar en el desarrollo de proyectos. Aún en el caso peruano estamos todavía hablando de un porcentaje de participación de renovables muy pequeña, alrededor de 10%, que según las tendencias internacionales debería crecer. Y si vemos en la región
quiénes son los abanderados de algunos temas que son relevantes, entre otros. Uno de los ejemplos claros en temas de transición energética y marcada por una política energética 2050 que ya tiene años en Chile, es, por ejemplo, el desarrollo de electromovilidad con un cronograma. Chile también tiene legislación para el desarrollo futuro de proyectos de hidrógeno. Y lo mismo pasa con Colombia, que también ya desde hace unos años viene trabajando en legislación, incentivos fiscales para el desarrollo de la electromovilidad. Y también tenemos muchos estudios y conversaciones sobre el tema de hidrógeno y muchos proyectos pilotos, pero lo que se requiere todavía, y básicamente si pensamos en Latinoamérica, es legislación donde se permita a los inversionistas recuperar dicha inversión en un plazo adecuado, ¿no? Usualmente 5 años. Para eso, ¿qué se requiere? Además de regulación adicional, incentivos fiscales, como suele ocurrir para industrias donde existe un nivel importante de inversión en activos. Y hay ya algunas latitudes en donde el tema del hidrógeno, por ejemplo, ya está desarrollado a mayor escala, a diferencia de la región, que es el caso de Australia, los Países Bajos y Alemania, o incluso proyectos offshore, que es interesante tener proyectos offshore porque algo que sí tenemos nosotros en Latinoamérica es además que cumplir con todos los compromisos internacionales, por ejemplo, para consulta previa, participación ciudadana con los pobladores, con los pescadores. Entonces, hay una serie de cosas, toda la regulación ambiental que hace que los proyectos también se vayan ralentizando. Entonces, tenemos a Chile, por ejemplo, decíamos el caso de Anglo American, que también tiene un proyecto piloto de hidrógeno en Chile, ya Anglo American desarrollando ya a plena capacidad uno en Sudáfrica. Y como último tema para cerrar y no extenderme más, están los reportes de sostenibilidad. Como decía al inicio, una de las cosas que salió en la COP es cómo vamos a hacer, aparte de incorporar los criterios de sostenibilidad que están escalados ya a nivel del directorio de una compañía para determinar la estrategia de la compañía. Hasta ahí las compañías ya vienen cumpliendo porque las que están listadas, las empresas públicas, lo tienen que hacer por requerimientos de las bolsas. Pero algo que también se requiere es información, tener mayor información financiera para que el sector financiero esté confortable de desembolsar capital. Y por eso, no más de hace un mes, ha habido también alguna regulación que se ha publicado, prepublicado, en el caso de Estados Unidos, a través de la Security and Exchange Commission, en donde se ha establecido lo siguiente. Para los estados financieros del 2023, que se presentan en el 2024, declarar las emisiones directas de las empresas, declarar los insumos, cómo es la matriz energética de la empresa y el nivel de emisiones, y además se va a pedir en un momento posterior que también se determinen las emisiones en la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir esto? Empresas listadas que van a incorporar covenants, que van a incorporar regulación para negociar con medianas y pequeñas empresas que no están listadas, pero que van a tener que cumplir también con las regulaciones vinculadas a lucha contra el cambio climático. Eso va a traer que probablemente más empresas pidiendo hacer proyectos de reducción de emisiones, pero también más empresas requiriendo financiamiento. Y la información va a estar mucho más abierta, por lo menos empezando en una primera etapa con las empresas listadas en bolsa. Y lo mismo para el caso de Europa. También se ha establecido que se van a incorporar estándares financieros para la revelación de información sostenible y además también se ha anunciado que la información financiera, los estándares de sostenibilidad vienen, se va a crear un ente o ya se anunció la creación de este ente. ¿Y para qué es todo eso? Para que haya mayor acceso a financiamiento. Entonces, estos temas que estamos conversando probablemente se van a acelerar si es que obviamente hay acceso a capital, acceso a financiamiento, los mercados son más confiables y bueno, sería lo esperado para poder cumplir los objetivos. Muchas gracias, Analía.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Beatriz, por tu exposición. Tu exposición, la verdad que ha sido muy interesante, muy ilustrativa. La verdad es que me he quedado pensando en todo lo que has dicho, y muchas veces nos ponemos a pensar qué sucede con los países en vías de desarrollo. Aquí justamente habías planteado el caso de Chile, que es un abanderado en este tema, pero ¿qué es lo que sucede con los otros, con los que vienen un poco más rezagados? ¿Cómo hacer para que en este corto plazo comiencen a acelerar sus acciones y que puedan contar con reales políticas públicas para llegar a las metas que nos establecen hoy los estándares internacionales? Es simplemente una inquietud que queda para el final de estas exposiciones. Bueno, ahora le vamos a dar el paso a nuestro próximo expositor, que es Miles Scott Brown, quien nos va a exponer sobre otro tema muy importante, como es también la transición energética, pero en particular sobre la evaluación estratégica ambiental y social sobre la transición energética. Te damos la bienvenida, Miles. Te escuchamos. Bueno, Analia, que puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, vemos tu pantalla correctamente. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a Andina Global por este evento. Gracias a mis colegas expositores y gracias a ustedes participantes por su atención. Hoy día estoy hablando un poquito más. Ups, porque no estoy avanzando. Un momentito. Ok. Está avanzando, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues, esta cotización yo creo que del expresidente americano Barack Obama, no hay un desafío que es una amenaza más grande de las futuras generaciones del cambio climático. Y yo quiero también introducir otro dicho que creo que es muy pertinente, que digamos en inglés, the more things change, the more things stay the same, que está en español, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Y yo recordé cuando yo estaba joven, había dos preocupaciones del mundo. Uno fue, primero, vamos a sacar un tiempo de hielo, ¿no? En la época de hielo, en cómo todo vamos a enfriar. Y segunda preocupación, que vamos a acercar a una guerra nuclear. 40 y pico años después, tenemos dos preocupaciones del mundo. No es que más que vamos a enfriar, es más que vamos a calentar y todavía la probabilidad de guerra nuclear es más probable. Entonces, en mi charla hoy día vamos a hablar las próximas cosas. Un pequeño resumen que ha mencionado Beatriz, un poco más ambiental, cambio climático 101. ¿Cuáles son los impactos, cómo las medidas de gestión del cambio climático? Y también un proceso para permitir una transición energética justa en Latinoamérica. Entonces, cambio climático tiene tres cosas: es simple, es serio y es solucionable. Simple, ¿por qué existe? Bueno, tenemos la quema de combustibles fósiles que emiten el CO2 en la atmósfera y resulta en un aumento de temperatura mundial. ¿Y por qué? Bueno, 99% de la atmósfera está compuesto de nitrógeno, oxígeno, con pequeños trazas de gases de efecto invernadero, como vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El efecto invernadero está llegando a la luz del sol. Alguna de esta luz está reflejado al espacio. Alguna de estas rayos solares está absorbido en el atmósfera y irradiado como calor. Y esta
está observado en las gases de invernadero en el atmósfero, irradiando todas las direcciones, resultando en un calentamiento de la Tierra. Como ha mencionado Percy en la introducción, el cambio climático es diferente del clima, ¿no? Del weather en inglés. Es cuando hay una alteración de los patrones meteorológicos a largo plazo. El calentamiento global es una medida del cambio climático, entonces es una medición del efecto. Y la temperatura media mundial ha aumentado casi 0.7 grados desde 1900. Yo soy canadiense, nací en Inglaterra, pero cuando yo llegué en Canadá era un poco más grande para jugar hockey, pero esta relación que tenemos en inglés se llama palo de hockey, se llama hockey stick, ¿no? Que parece un palo de hockey, que es una relación de la concentración de dióxido de carbono y la temperatura en el mundo. Entonces, que puede ver, ahora estamos más de creo que más o menos ahora somos 435 ppm y todavía está subiendo la temperatura. Y este efecto es recién, es notado realmente en los últimos 20 años, ¿no? Pero empezó más o menos en 1850, durante la primera parte de la revolución industrial, pero más pronunciada desde 1950. Y el resultado es que hay menos clima frío y hay un cambio al clima está calentando y más récords, entonces más extremo. Para entender el cambio climático son tres cosas. Es muy probable que los patrones de calentamiento global pueden explicarse sin forzamiento externo. Es muy probable que los gases de efecto invernadero antropogénicos hayan contribuido a la mayor parte de este calentamiento. Y lo otro que es muy importante, sin los aerosoles atmósferos, por ejemplo, las salvatas que están en los volcanes, el polvo mineral, la sal marina, es muy probable que el aumento de la temperatura hubiera sido mayor que tenemos hoy día. ¿Por qué es serio? Bueno, Beatriz mencionó el COP21, entonces es una preocupación del todo el mundo, ¿no? Más de 100,000 personas estaban en las calles protestando de COP21. Es serio porque tiene dos factores más grandes. Uno es el subiendo nivel de mar y segundo es un aumento en el salvaje de tiempo, en inglés digamos como wild weather. Y las proyecciones son muy graves, depende del modelo que puede ver aquí a la arriba 2029 hasta 2090 bajo varios modelos de emisiones y también cambio climático. En todos los resultados, no importa el modelo, el resultado es lo mismo. Estamos calentando muy probable más de 1.5 grados, que es el Acuerdo de París. El impacto de esto no es igual. Está afectando más los pobres y las personas vulnerables más que los ricos. Igualmente los países más pobres que los países ricos. La otra cosa es que estamos acercando un umbral. Si la temperatura global aumenta más de 1.5 grados, es muy probable que no podemos retornar a la situación anterior. Todavía hay una probabilidad 50-50 que vamos a pasar el nivel de 1.5 grados durante los próximos 5 años, no hasta 2030, no hasta 2050. Estamos hablando en 2027. Y hay una gran diferencia, ¿no? Que este 1.5
que estamos acercando no está grave, pero como Percy mencionó, si subimos hasta 2, tú puedes ver en este diapositiva, la diferencia es extremo. 70-90% de los arrecifes están muertos y en 2 grados estamos hablando de 99% de los arrecifes. 350 millones de personas enseguida, 410 iguales. Y estos efectos de la clima, el cambio de clima, tiene varios impactos, ¿no? Uno que por nosotros en Canadá eran los incendios aumentando bastante en estos últimos 5 años. También los efectos en el mar, que el CO2 está aumentando la acidificación del mar. Los ciclones, los huracanes, los extremos de calor. Sobre los ecosistemas, también Percy mencionó que hay un movimiento. Estamos notando las especies están mudando desde los trópicos hasta las áreas menos trópicos, o también en las montañas están subiendo a un clima mucho más frío. También es un problema con la cadena de alimentos en los animales, aumento de vulnerabilidad y crecimiento de las especies invasoras y, como mencionado, el declino mundial en los arrecifes. Sobre salud, estamos mirando un empeoramiento de la calidad de aire causado por humo. Por ejemplo, en 2 años atrás, en mi ciudad, hemos tenido en el verano, que más o menos el verano nosotros es 140, 150 días, hemos tenido 120 días de humo causado por los incendios. Hay impactos de salud sobre el calor. Los temporadas de las alergias están más largas y fuertes. Y también estamos mirando los aumento de riesgo de enfermedades transmitidas por insectos como malaria, que está ahora moviendo posiblemente a Florida. En la agricultura estamos mirando estreses a los animales, ¿no? Cambio en las zonas de plantaciones, aumento de las enfermedades y plagas también en los cultivos. El impacto social yo creo que es uno de los más grandes, ¿no? Que tenemos desplazamiento de las personas afectadas por inundaciones, etc. Migraciones afuera de las regiones afectadas. Impactos en la producción de agrícola, que también tiene impactos en escasez de alimentos. Impactos en los servicios ecosistémicos y conflictos por recursos como agua, etc. Y propagación de las enfermedades. Y una consecuencia que nadie habla también en la salud hay un impacto sobre la salud mental. Las soluciones. Bueno, primero es que estamos en la planeta, no hay un planeta B, ¿no? Con los esfuerzos de Elon Musk todavía no podemos escapar nuestro planeta. Entonces necesitamos buscar la solución aquí. Hay 2 cosas que podemos hacer como solución. Uno a la izquierda es que, digamos, se llama mitigación, que son medidas para reducir las emisiones que pueden causar el cambio climático. Y a la derecha son otras medidas de gestión que, digamos, son adaptación, que las acciones para gestionar los riesgos de cambio climático. La verdad es que necesitamos hacer los cortos de las emisiones no en 2030, 40, necesitamos hacer ya, hoy día, porque si no, estamos en un trayectorio que vamos a continuar hasta 3, 4 grados de cambio que no está soportable. Como Beatriz mencionó,
la transición energética. La transición energética es un cambio en el sector energético que pasará de un base en los combustibles fósiles a tener 0 emisiones de carbono en 2050. En esto necesitamos reducir las emisiones de CO2 para limitar el cambio climático. En 90% de los casos, la energía renovable pueden actuar como una reducción de emisiones de carbono requeridos. La otra cosa asociada con esta transición energética es que digamos una transición justa. ¿Por qué justa? Es porque las transiciones energéticas tienen que ver con las personas, las que toman las decisiones y los que están afectados por este cambio. Un enfoque de transición justa garantiza que las personas que son afectados están considerados en cualquier decisión en el futuro, en el matriz de este cambio energético. Y es necesario no solamente minimizar los impactos, pero también para maximizar las oportunidades positivas y nuevas. El Acuerdo de París toma en cuenta este concepto de la transición justa. ¿Cuáles son los desafíos ambientales sociales en Latinoamérica? Bueno, que he mencionado Beatriz, estamos en un aumento de las energías renovables, como hidroeléctrica, eólicas, solar, bioenergía, geotérmica, hidrógeno. Vamos a ver también un aumento de algunas explotaciones mineras. Por ejemplo, ver la cantidad de litio que existe en Argentina, Bolivia, que es necesario para los EVs, ¿no? Para los vehículos eléctricos y para las baterías. También asociado con una disminución de la extracción de carbón, la producción de petróleo, con un aumento en la utilización de gas natural y LPG. Entonces, la pregunta que quiero dejarles hoy es cómo gestionar estos impactos ambientales asociados con la transición energética en una forma justa. Yo creo que es necesario repensar la forma de aprobar los nuevos proyectos energéticos. Entonces, tenemos dos maneras para hacer esto. Uno que se llama evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un proceso de identificación, predicción, evaluación, mitigación de los efectos biofísicos, sociales, culturales y otros efectos relevantes. Sí. Discúlpeme, tienes 5 minutos porque estamos un poco demorados. Perfecto. En el tiempo. Voy a terminar. Gracias. Ningún problema. Sí. Gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces, este es un proceso de evaluar los impactos sociales ambientales a nivel de proyectos. El otro es que se llama el Strategic Environmental Assessment, la evaluación estratégico ambiental social. Y este es un término general para los procesos de evaluación como objetivo integrar las consideraciones ambientales sociales en las tomas de decisiones estratégicas hecho para el gobierno, ¿no? Y, estoy muy feo en la pantalla, disculpa. Entonces, estamos en un problema en Latinoamérica que estamos evaluando, aprobando todos los proyectos de energía desde el punto de vista proyecto por proyecto. Ahora, en Perú existe esta herramienta de evaluación estratégico, pero realmente no está utilizado para hacer una relación con la aprobación de nivel de proyectos.
Entonces, para terminar, yo creo que necesitamos una planeación desde arriba hasta abajo y hacia abajo hasta arriba, ¿no? Necesitamos una evaluación estratégica, primero hecho por los gobiernos sobre las políticas, planes y programas, y también incorporado con la evaluación de los proyectos y el sector privado. Y cómo pueden planear los dos para tener una transición un poco más ordenado y justo, considerando la transición energética justa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Myles, por su exposición. Ha sido muy interesante. Hemos también quedado con algunas interrogantes, pero la verdad es que tenemos que tener en cuenta lo relevante que es la evaluación estratégica para hoy en día abordar esta temática. Hasta ahora siempre veníamos teniendo una visión bastante limitada, ¿no? Y enfocada al resultado de las evaluaciones de impacto ambiental. Y ciertamente en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos otro tipo de evaluaciones, como bien decís, una evaluación estratégica ambiental y social. Muchas gracias y ahora le voy a dar la bienvenida a Juan Sánchez, que es nuestro próximo expositor, quien expondrá sobre instrumentos financieros verdes para combatir el cambio climático. Paso a ti, Juan Sánchez, te escuchamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien. Gracias por la invitación a los organizadores. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Bien. En realidad, muchas cosas de lo que se ha dicho en esta reunión están relacionadas con la necesidad de tener un marco de impulso que digamos que le ponga esa energía a estas acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a avanzar con esto. En ese sentido, yo ya no voy a hacer mucho énfasis en la parte de cambio climático, pero solo decir dos cosas que obviamente responden, visto desde la perspectiva, digamos, más económica, que es la que yo le voy a dar a la presentación. Tiene que ver con un poco con el modelo de desarrollo que hemos venido viviendo en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y bueno, no digo más atrás porque en realidad en los últimos 30, 40 años quizás ha habido todo este crecimiento explosivo de la economía, el modelo de desarrollo y el modelo de consumo, los cambios que se han dado debido al crecimiento de la tecnología, no solamente la tecnología de información, sino la tecnología de producción, han presionado fuertemente los recursos, ¿no? Han presionado fuertemente los recursos y eso ha generado, bueno, los efectos que ya se han comentado, ¿no? Los efectos específicos de manera técnica, ¿no? Entonces, el reconocimiento de este problema, que ya como lo han dicho mis antecesores, viene desde más de 20 años, 25 años atrás, cuando se inició la necesidad de encontrar una salida y un reconocimiento de lo que estaba pasando. Más adelante, ya en la COP21, en el año 2015, ya cuando la situación ya estaba llegando a las condiciones y características climáticas que se han anotado en esta reunión, surge la necesidad ya de incorporar la variable financiera como una variable clave en las mesas de negociaciones, en las mesas de trabajo que se arman justamente en el Acuerdo de París. Entonces aquí en este punto hay un quiebre en lo que se venía tratando, porque hasta ese momento la variable financiera, si bien es cierto, formaba parte de un componente, pero no era una variable clave en la mesa de negociaciones y en la necesidad de que los países se comprometieran formalmente a llevar adelante todo un proceso de, digamos, de aglutinación de recursos que permitieran ya controlar o revertir en parte o adaptar en parte el proceso de los impactos o externalidades negativas que ya generaba el cambio climático en esos niveles ya en el 2015. Entonces, por primera vez ya se habla de los acuerdos, digamos, de compromisos técnicos, pero relacionados con las contribuciones económicas.
bueno, ahí surge pues el límite digamos, de la temperatura no más de 2 grados centígrados. Ya se ha explicado cuáles son los impactos nocivos de llegar a 2 grados centígrados. En realidad existe una meta de 1.5 a nivel de contribuciones de muchos países, incluyendo los países de economías emergentes, pero sobre todo ya se empieza a diferenciar con mayor claridad de qué manera no solamente habría que tratar la mitigación, sino también había que generar la resiliencia digamos, sobre todo digamos, de los recursos y de la población, ¿no? Habría que ya empezar a tratar de manera más... Entonces, en ese momento, el financiamiento empieza a reorientarse tanto hacia la adaptación como la mitigación. Empieza a tomar más, digamos, sentido, más necesidad de atención, la adaptación como un componente importante para ir preparando a la población, ir preparando a la humanidad en aquellos aspectos que iba a ser necesario controlar estos impactos negativos del cambio climático desde la perspectiva de digamos, una contribución de mediano y largo plazo, porque como lo han dicho aquí, no es un problema que se puede solucionar en pocos años, sino es un problema que ya mira al largo plazo, ¿no? Entonces, aquí, a partir de este momento, se empieza a formar toda una arquitectura financiera internacional que está formada que está formada por un conjunto de instituciones financieras, donde las principales semillas de este financiamiento internacional surgen obviamente de las multilaterales que estuvieron en un inicio impulsando el financiamiento y sobre todo la contribución de países, y se logra el compromiso del financiamiento de los países industrializados, los países generadores de la alta emisión de gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, por primera vez también se tiene una cuantificación de a cuánto ascendería la demanda de financiamiento para llevar adelante todo este flujo de inversiones cuyas acciones se ha comentado que están relacionadas con los proyectos, tanto de adaptación como de mitigación. Entonces se estima, digamos, hay estimaciones muy cercanas a los últimos años, incluso en la COP26, que estaríamos hablando de 7 trillones de dólares por año, el volumen de inversión, ¿no? Hay una característica muy particular que hace que la presión se sienta fundamentalmente sobre las ciudades, que de acuerdo a las proyecciones estadísticas, de la manera como se ha ido viviendo en la ciudad versus la zona rural, sobre todo en Latinoamérica, se estima que el año 50, el 90% de la población viviría en las ciudades. El promedio mundial es 60%, 65% aproximadamente, viviría en la ciudad respecto a la zona rural. Entonces, Latinoamérica particularmente es una zona donde la presión sobre los recursos y la presión sobre la ciudad se va a sentir con mayores niveles de vulnerabilidad, y por eso gran parte del foco de atención para el financiamiento que proviene de países desarrollados se centra en una gran parte de países de Latinoamérica, ¿no? Entonces se estima que aproximadamente entre 4.5 y 5.5 trillones de dólares por año están concentrados en Latinoamérica, debido a que es una zona altamente vulnerable respecto a las condiciones de su desarrollo, ¿no? Centrando básicamente la demanda de financiamiento en transporte, energía, residuos e industria. Hay una particularidad muy puntual en este aspecto, debido a que gran parte de la mitigación está concentrada en la energía, en la producción de energía, en el tratamiento de los procesos industriales, de los insumos, de los productos. Ya se ha mencionado de qué manera a futuro en los estados financieros de las compañías, principalmente las que cotizan en bolsa, que tienen hace muchos años ya los reportes de sostenibilidad ambiental o de responsabilidad sostenible, todo este mapeo que se ha dicho que va
a desarrollarse para efectos de un tema de rendición de cuentas o de responsabilidad social sostenible de parte de las unidades de negocio, las empresas, también está centrada desde hace algunos años en los procesos productivos y en los productos, ¿no? Entonces, hasta ahí la arquitectura financiera un poco lo que está buscando es de alguna manera cubrir esta demanda de financiamiento que como ustedes han visto, por obvias razones, supera largamente en este momento es la oferta de financiamiento que viene desde las multilaterales y desde muchos fuentes institucionales o mercados regulados y no regulados de financiamiento, no alcanza en el mundo ni siquiera llegar a cubrir el 35% de la demanda de financiamiento que se necesita para llevar adelante todos estos cambios, ¿no? Que básicamente está relacionado con proyectos tanto en el campo de la mitigación como en la adaptación. Los países, como se ha dicho, empiezan a partir de los acuerdos de París en adelante COP15, COP21 y COP26 empiezan a asumir compromisos nacionales que se conocen como contribuciones nacionales determinadas, enfocando sus esfuerzos de acuerdo a su morfología económica, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de su estructura económica y social, empiezan a enfocar sus esfuerzos para direccionar los proyectos de acuerdo a las características específicas de cada país, ¿no? Sobre todo también incorporando las variables que tienen que ver con la gestión del suelo. Se desarrollan a partir de estos acuerdos, años atrás, se desarrollan una serie de organismos, iniciativas privadas de reconocimiento multilateral internacional, se desarrollan las taxonomías verdes, que no son otra cosa más que políticas, instrumentos de política, que lo que hacen en cada país es redireccionar los esfuerzos de desarrollo de proyectos verdes o de descarbonización hacia, digamos, orientaciones en los cuales el país tiene la necesidad específica. Estos proyectos empiezan a ser considerados más bancables debido a la certidumbre que le empiezan a dar los financiadores hasta ese momento, y que inicialmente eran los organismos multilaterales al inicio, después pasan a ser los fondos de inversión y los fondos creados a través de la arquitectura financiera, la misma COP21 en el 2015, a partir de esa arquitectura financiera, la necesidad de la certidumbre de que el financiamiento vaya específicamente a poder desarrollar una contribución efectiva para la reducción, en estos casos, en el caso de mitigación, para la reducción del impacto negativo del cambio climático o el cambio de la matriz energética en uso de procesos productivos y sobre todo en generación de energía. Entonces, estas taxonomías, instrumentos muy importantes, empiezan a dar un dinamismo importante al sector financiero. Entonces, en la mayoría de países, las superintendencias financieras o bancarias, el mismo Ministerio de Economía, Finanzas o Hacienda, en trabajo con el Ministerio de Ambiente correspondiente, han trabajado taxonomías para cada país que han permitido generar una reducción del riesgo crediticio en términos de percepción, y ha generado una afluencia mayor de financiamiento hacia proyectos donde, de acuerdo a los criterios de la taxonomía, los proyectos empiezan a respetar patrones, indicadores que son revisados permanentemente, donde hay una contribución causa-efecto directa de que efectivamente van a cumplir con los objetivos de ya sea adaptación o mitigación que se han propuesto, ¿no? Estos objetivos están incorporados en taxonomías que hoy en día son herramientas útiles y que han permitido justamente diferenciar por tipo de proyecto y por sector las contribuciones específicas que pueden hacer. Es una herramienta muy importante y ha generado todo este dinamismo y este mayor crecimiento del financiamiento que se ha ido
ha ido generando, creciendo en los últimos 5 años, ha crecido 27% la oferta de financiamiento en el mundo para, digamos, de parte de fuentes de financiamiento con tesis verde, que ha permitido que hoy en día se cuente con un andamiaje que asegure el impacto esperado del objetivo de cada proyecto, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, a modo de ejemplo, el Pacto Verde Europeo, por ejemplo, establece actividades económicas con objetivos climáticos. En cada país, la Unión Europea, por ejemplo, aprueba objetivos climáticos, que son las políticas que rigen las contribuciones que deben hacer, el alineamiento estratégico que deben tener los proyectos de inversión que son financiados con fondos o recursos o de organismos de financiación que tienen tesis verde. Por ejemplo, la generación, distribución y uso de energías renovables, como dijimos, juega un rol importante, reducción y prevención de repercusiones climáticas, protección de recursos hídricos, la economía circular, que ha entrado muchísimo en operación en la mayoría de países, la prevención y control de la contaminación, y la recuperación de la biodiversidad y ecosistemas, ¿no? Entonces, así como en el caso de la Unión Europea, en el caso peruano, también existen políticas que orientan tanto digamos, los objetivos ambientales referidos a mitigación como adaptación, ¿no? El caso de mitigación, el caso peruano, están el marco de acción de la orientación del financiamiento, digamos, con tesis verde, está centrado principalmente también en energía, en procesos industriales, insumos, en la agricultura, debido a la incorporación de procesos de germinación orgánica, tratamiento orgánico del producto productivo, en los procesos forestales, en las plantaciones forestales, en la incorporación y desarrollo de ecosistemas, y también en el manejo de los residuos, ¿no? Bueno, han habido una serie digamos, de factores que han, digamos, de manera, digamos, común, han gobernado, digamos, los acuerdos de decisión de inversión de parte desde la perspectiva de los financiadores, ¿no? Por ejemplo, que existe un alineamiento estratégico del proyecto respecto a su contribución en la reducción o mejor dicho, la descarbonización de alguna actividad o una, digamos, acción específica, ¿no? Bueno, el impacto climático, los proyectos que son financiados con tesis verde, tienen específicamente, exigen específicamente indicadores que midan exactamente cuál es la contribución puntual y específica en la que se desarrolla el proyecto, ¿no? El potencial para transformar, o sea, la manera como el proyecto contribuye a poder detener o cambiar el rumbo de aquellos efectos o externalidades negativas que de alguna manera nos pueden llevar a una capacidad más de adaptación, ¿no? La adicionalidad como un sentido de poder generar ese mayor valor agregado, que no solamente es el cambio climático, sino el desarrollo o la contribución al hábitat o el salvataje digamos, del hábitat tierra para el ser humano, ¿no? La replicabilidad, porque pueden ser proyectos en los que se puede probar de manera empírica ya algunas acciones que luego pueden ser llevadas a otras latitudes para poder desarrollar acciones con un alto grado de predictibilidad en su impacto. Y la sustentabilidad financiera, porque tienen que tener mecanismos de financiamiento que estén preparados para poder ser autofinanciables, autosostenibles en el tiempo, que garanticen que el proyecto no solamente tiene el impulso del capital semilla o del financiamiento inicial, sino que además va a autogenerar sus propios recursos para su desarrollo futuro. También la rentabilidad del riesgo crediticio aceptable, ¿no? O sea, desarrollar proyectos que sean bancables, como decimos en finanzas, ¿no? Que efectivamente sean bancables, que sean proyectos que efectivamente sean atractivos para la fuente de financiamiento.
para lo cual existe toda una batería de covenants, indicadores financieros que son usualmente atractivos desde el punto de vista de las políticas de inversión, ya sea de fondos de inversión, fondos de contribuciones, multilaterales, agencias financieras, bancos de desarrollo, algunas fuentes de financiamiento privado, banca comercial, que establecen ciertos criterios de bancabilidad bajo los cuales, por su apetito al riesgo, no van a ir más allá si es que esos componentes no están presentes en la estructuración financiera y en el riesgo crediticio que implica su financiación. El apalancamiento, porque también tiene que ser capaces de incorporar recursos de otra fuente de financiamiento. El impacto está clarísimo que tiene que ser en el desarrollo de la vida humana y bueno, si existe esa capacidad de poder implementar el proyecto, si los riesgos se han mapeado adecuadamente y se ha establecido esta estrategia de mitigación para cumplir con los objetivos del proyecto, que pueden ser, como dije, de adaptación o de mitigación, y las salvaguardas ambientales. Juan, tiene 2 manejar. minutitos. Perfecto. 2 Gracias. minutos más, por favor. Gracias. Bueno, aquí los tipos de instrumentos: canjes de deuda, instrumentos basados en el mercado, bonos, préstamos, pago de servicios ecosistémicos, compensación y diversidad, asociaciones público-privadas y mercados voluntarios de carbono, ¿no? Aquí algunas de las fuentes de financiamiento internacional, existen alrededor de más de 480 fuentes de financiamiento en el mundo. Aquí estoy citando algunas de ellas. También hay instituciones del sector privado, también del sector privado nacional, y bueno, esto ya es parte, existe digamos, una gran fuente de financiación, digamos, que proviene del Acuerdo de Cambio Climático, que es el Fondo Verde del Clima, que tiene todo un procedimiento para acreditar proyectos que puedan ser financiables. Los criterios de elegibilidad del fondo están centrados en una serie de pasos que se tienen que cumplir para poder acceder al financiamiento. El financiamiento del Fondo Climático Verde es financiamiento a tasas concesionales, puede llegar a ser un mínimo hasta de 2% anual, 2.5 o 2% anual, y cuando incorporan la variable social, incluso pueden ser tasas más bajas. Pero también, si es que no incorporan la variable social o ambiental, puede llegar a ser medidos como tasas comerciales de 14 o 15%, ¿no? Aquí también los bonos verdes han sido un instrumento muy importante para llevar adelante todo este proceso de transformación empresarial que han necesitado las empresas para financiar este cambio en los procesos, en los productos y en su cadena de producción, ¿no? Aquí, a modo de ejemplo, la manera como se pueden desarrollar todo un conjunto de actividades para llegar a desarrollar estos instrumentos que en el fondo no son otra cosa más que bonos corporativos, como siempre han existido, pero tienen esa etiqueta verde que es reconocida por organismos internacionales a partir de una trazabilidad sobre sus impactos y el destino de los fondos de financiación, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan. Ha sido muy ilustrativa también tu exposición. Herramientas financieras tan necesarias para realmente transitar este cambio que tenemos que vivir todos los países y lograr realmente las metas para evitar que el impacto al cambio climático sea aún mayor. Bueno, por aquí vamos a dar un cierre en esta primera etapa de las exposiciones. Agradecemos mucho a cada uno de los expositores. Y ahora tenemos una sección de preguntas. La verdad es que hay muchísimas preguntas en el chat. Las que voy a primero formular van a ser para todos los expositores, de modo que por favor les pido que abran sus micrófonos y también que prendan sus cámaras. Y les voy a ir consultando y cada uno de ustedes contestarán la que consideren más relevante por su expertise. Aquí tenemos varias preguntas
Una de ellas es de la agencia de marketing Luis Castillo y pregunta si existen certificaciones socioambientales o beneficios fiscales que puedan obtener las empresas que realizan acciones que mitiguen el cambio climático. No sé quién la quiere responder. Creo que va orientada más a Juan Sánchez, quizá. Sí existen certificaciones, la generación de escudos tributarios generados por algunos tratamientos digamos, de la manera como se contabilizan estas inversiones de contenido climático, ¿no? Ok, muchas gracias, Juan. Después tenemos otra pregunta de Franklin Vilela, que nos pregunta, ¿qué podemos hacer para que no se caliente tanto la Tierra? ¿Quién quiere contestarla? Beatriz Maiz. ¿Cuánto tiempo tenemos? Eso es muy Es complejo. larga, es larga. Bueno, en 2 palabras. Bueno, en 2 palabras, Difícil. si cortamos las emisiones de carbono en el sector transporte y energía, reducimos más del 50% de las emisiones. Ok. Después tenemos otra pregunta de Recio Pilar Palomino Cali, quien nos pregunta, ¿qué acciones de mitigación y adaptación son idóneas a realizarse en zonas de cabeceras de cuenca, donde existen comunidades altoandinas vulnerables? Bueno, lo dijo el señor Scott, la evaluación ambiental estratégica justamente permite desarrollar proyectos de adaptación vinculados con el uso y el aprovechamiento de los recursos de las mismas zonas de amortiguamiento, ¿no? Hay proyectos que son financiados porque son generadores de agua, son adaptación para alimentación digamos, de vacuno o de especies, digamos, animales que son de crianza en zonas altoandinas o en zonas altamente fluviales en materia de impacto, digamos, de zonas de cabecera de cuenca, y son bastante atractivos para el financiamiento porque el grado de contribución, la relación causa-efecto entre el desarrollo del proyecto y el impacto es bastante alto respecto, sobre todo, a la adaptación más que a la mitigación. Muchas gracias, Juan. Otra de las preguntas es de Silvia Agüero, que nos pregunta, ¿cómo se pueden medir las contribuciones efectivas para disminuir la descarbonización, caso Perú, respecto a su biodiversidad? Y hace la aclaración que se tienen áreas sobreexplotadas por la agroexportación y cambio de uso de suelos. A ver, ahí en realidad todavía no hemos llegado a ese punto. No hace más de 2 o 3 años, en el caso del Perú, el Ministerio de Medio Ambiente ha generado ha proporcionado una herramienta que se puede utilizar para primero medir la huella de carbono y determinar a nivel, por ejemplo, en el sector privado, cómo están, y sobre esa base determinar hacer algunos proyectos, y que va en línea con las contribuciones nacionalmente determinadas por el Perú. Más allá de eso, es en realidad iniciativa de cada empresa hacerlo, porque no tenemos todavía una legislación que permita de manera masiva incentivar, salvo que cada empresa haga inversión de tecnología. Algunos incentivos fiscales hay para tecnología y demás, pero no hay una política articulada todavía. Muchas gracias, Beatriz. Aquí otra pregunta, Jorge Enrique Pérez Arirama nos consulta, ¿cómo puede afectar el cambio climático en la biodiversidad de la Amazonia peruana? Bueno, yo puedo responder esto, Anlia. Una de las cosas que el cambio climático no es constante en todo el mundo, no es uniforme. Entonces, en la Amazonía, el efecto es, hay un cambio en los patrones de lluvia, ¿no? Hay áreas que hay mucho más sequía, y yo creo que el efecto no es solo de cambio climático, es un efecto de cambio climático, incluyendo el efecto antropogénico.
porque estamos haciendo muchos cambios en el uso de suelo en Amazonía. Yo creo que está pasando es los bosques están menos resilientes y yo creo que necesitamos un plan de protección que no se permite extracción de cualquier manera. Ok, Miles, muchas gracias. Después tenemos una dirigida a Juan Sánchez, que nos pregunta de qué manera incide en el acceso a financiamiento verde la existencia de una taxonomía verde. Bueno, sí, ya lo habíamos dicho, pero quisiera solamente complementar la respuesta. Definitivamente la taxonomía verde va a direccionar con mejor causa-efecto los proyectos y también, sobre todo, va a reducir el riesgo crediticio, porque hay una certidumbre del destino de los recursos, ¿no? Yo creo que en todos los países está jugando un rol importantísimo, ¿no? Muchas gracias, Juan. Tenemos otra dirigida a Miles Scott. Cuando se habla de la transición justa energética, ¿cómo se asegura que la transición sea justa incorporando las opiniones de los afectados? Yo he explicado las dos formas. Entonces, la evaluación estratégica tiene una consulta pública amplia asociada durante todas las fases. Entonces, yo creo que también de la evaluación a nivel de proyectos del estudio de impacto ambiental, el éxito en esto es fomentar la consulta pública en todas las fases, no a la última parte antes de la aprobación, pero desde la planeación hasta la construcción, operación y monitoreo después. Ok, Miles. Muchas gracias. Y la última pregunta, porque ya creo que nos estamos quedando sin tiempo, está dirigida a Beatriz de la Vega y nos preguntan cuál es el avance de las políticas y sistemas regulatorios en América Latina para la transición energética. Uy, ahí sí, los niveles son diferentes. Creo que algo había comentado, por ejemplo, en cuestión de políticas, quizás poner adelante a Chile, a Colombia. ¿Y por qué? Porque básicamente eso parte de la idea de que se ha hecho un plan energético a largo plazo, ¿no? O sea, tanto el caso de Chile a 2050 como Colombia, que recientemente ha revisado su hoja de ruta energética, ¿no? Entonces, eso hace que haya una ruta y en esa ruta haya regulación por desarrollar. O sea, por ejemplo, sorprende, y creo que lo comenté, sorprende el caso de hidrógeno, que si bien es cierto, todavía hay proyectos piloto, hay más de 20 reglamentos ya en el caso de Chile, y lo que se está haciendo es, aparte de pilotos, alianzas con otros países, ¿no? Caso de Argentina, caso de Colombia, México, incluso Perú, que tiene también una asociación. Y lo mismo para el caso del electrotransporte. O sea, básicamente lo que se está tratando de hacer es, debido a que no hay mucha regulación, las empresas, sobre todo las anclas, dígase el caso de la minería, impulsando proyectos de transición energética que hagan sentido con su modelo de negocios. Eso es lo que está ocurriendo actualmente, justamente por la falta todavía de un desarrollo e impulso de gobierno en el desarrollo de estos temas. Muchas gracias, Beatriz, por tu respuesta. Y ahora le doy el pase a Percy para que realice el cierre del webinar. La verdad que les agradecemos a todos los expositores, a todos quienes han participado. Ha sido un gran webinar, muy interesante, y seguramente habrá nuevos webinars sobre este tema porque no termina aquí. Muchas gracias y le doy la palabra a Percy. Gracias, Analía. Bueno, la verdad, el tema de cambio climático es muy amplio, ¿no? Difícil de abordar todos los temas en 90 minutos. Hay muchas áreas afectadas, muchos actores sociales, todos estamos siendo afectados por el cambio climático. Y pues la discusión es amplia. Entonces vamos a continuar y los invitamos a nuestros próximos webinars que vamos a tratar diversos temas relacionados al cambio climático. Quiero agradecer a los expositores, Beatriz de la Vega de KPMG Perú, Miles Scott Brown de Sierra Group, a Juan Sánchez de Maximize Consulting de Perú por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Gracias también a los auspiciadores, KPMG de Perú, Silma Argentina,
las revistas Vía Minera de Ecuador, Minería, Energía y Construcción de Bolivia y Perú, y a nuestro socio en traducciones, que cuando realizamos eventos en inglés siempre nos apoya a traducir es un arte. Y los invitamos a todos ustedes. Gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Mike. Gracias. Gracias, Hasta chao. luego, Miles. Percy, Chao, Amelia, Beatriz, Juan. chao, Juan, chao, Emily. Gracias. Hasta luego. Chao, Percy. Chao, Miles. Bueno.